Hola, buenas tardes, sean bienvenidos este martes 8 ya de diciembre del 2020, retomando nuestras enseñanzas ministeriales. Tuvimos una semana especial y bueno, recuerden, es todos los días a partir del martes, perdón, de las 2 de la tarde y 8 de la noche. Diferentes enseñanzas, diferentes ministerios para tanto los jóvenes de la iglesia, también para los matrimonios, mujeres, para toda la iglesia en general, ¿no? También recuerden, se están subiendo constantemente enseñanza para los niños. Bueno, todo este contenido es para edificar a la iglesia, edificar al cuerpo de Cristo en tiempos de pandemia, en tiempos tan diferentes a lo que hemos venido viviendo prácticamente todos los que estamos de una forma muy diferente a lo que a lo que habíamos vivido, ¿no? Antes de comenzar, bueno, ya estamos por cerrar el año y ha sido un año difícil, ¿no? Ha sido un año muy complicado y por eso nuestras oraciones deben de continuar, como dice la escritura, orando sin cesar, sin descansar, por la voluntad de Dios, por nuestras vidas, por nuestras familias, por la iglesia, por todo lo que sucede, y no porque lo que nosotros digamos es lo que va a ser, pero sí que demuestre esa verdadera dependencia a Dios, que demuestre esa plena confianza en nuestro Señor. Y Dios escucha, dice la palabra, ¿no? Que Dios escucha nuestras oraciones y también esto nos va a llevar en esta vida de oración, nos va a llevar a orar cada vez mejor, cada vez como conviene y no en nuestras ideas. Y bueno, antes vamos a continuar con nuestro estudio. Ya estamos de hecho por terminar segunda carta a Timoteo. Vamos a comenzar el capítulo 4. Vamos a desglosarlo un poquito más. Hay cosas bien importantes acá que entender. Y en este capítulo están algunas de las últimas palabras habladas o escritas por el apóstol Pablo. Sin duda de las últimas registradas, pues aquí está escribiendo tal vez semanas antes de su martirio, de su muerte. Y bueno, por eso se ve esta última parte hablando de una forma encarecida, pero también con gran solemnidad, de una forma muy especial. Y claro que cuando entendemos este contexto conmueve, ¿no? Conmueve porque si bien toda la gloria es de Dios, pues Dios nos puso acá en esta tierra como seres humanos, como hombres, y Dios nos ha dado una nueva vida a los creyentes, y de esos creyentes en todo el mundo, bueno, Dios va levantando siervos, va levantando ministros, pastores, predicadores, que cuando son verdaderos, bueno, muestran un reflejo de lo que Dios hace en el corazón de cualquiera que se entrega y se arrepiente, ¿no? Y claramente pues es de dolor para la iglesia cuando alguno ya no está, algo que hemos estado viviendo, ¿verdad?, en nuestra iglesia local, pero la palabra de Dios, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no, esa no se detiene, debe continuar. Qué gran bendición es el poder ser parte del ministerio de nuestro Señor en nuestra tierra y ser esos portavoces, pero no nada más son los pastores, debería de ser todo cristiano como lo vamos a ir entendiendo acá. Y bueno, vamos a comenzar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 versículo 1 dice ahí, y de hecho esta enseñanza es el llamado, ¿no? Y el llamado, pues es a predicar la palabra.
Pero vamos a profundizar en qué significa esto. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Y dice el apóstol Pablo a este Timoteo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, dice ahí, y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, dice, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí nada más esta clase vamos a tomar solamente 2 versículos, pero vamos a desglosarlos para ver qué es lo que nos quiere enseñar y qué era lo que estaba transmitiéndole a Timoteo y que hoy se extiende hasta nuestro tiempo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es algo muy importante, dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, y le dice ahí que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí, bueno, comienza de una forma muy especial y muy particular, ¿no? Le dice, te encarezco delante de Dios o en la presencia de Dios. Y la forma que se utiliza acá, las palabras que está utilizando tienen una connotación legal o es como si pudiéramos hablar algo que nosotros llegamos a comprender, ¿no? Testificar bajo un juramento. Sí, en una corte legal, hacer un juramento delante de un testigo. Y claro, no se utiliza aquí en el Nuevo Testamento como una afirmación seria y enfática. Y le dice, delante no ni siquiera de los hombres, porque recuerden, al final de cuentas, vamos a ser juzgados así como hemos sido llamados y como hemos sido salvados y como tenemos todo de parte de Dios, vamos a ser llamados delante de Dios, y el que nos ha llamado, así como ha llamado, como había llamado a este joven Timoteo, había sido Dios. Él dice, te pongo, preséntate delante de Dios, en presencia de Dios, pero con una solemnidad, con un énfasis y con una firmeza de palabras. Esto no era cualquier cosa, no era como un encargo de ve a la tienda. Y esto es bien importante porque a veces menospreciamos el llamado de Dios, menospreciamos de una gran forma, terrible forma, y las generaciones siguen creciendo en ese terrible, en ese equivocado entendimiento. Los jóvenes de hoy siguen creciendo en este equivocado sentir de que lo de la iglesia es al final. Es cuando me sobre tiempo. Y hemos tomado ciertos pensamientos de la psicología, hemos tomado y que se han incrustado en la iglesia como si la misma Biblia hablara de eso. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en algunas empresas de multinivel te ponen Dios, familia y la empresa, y después en algunas iglesias dicen, no, es que primero es la familia, después es el trabajo y después es la iglesia y después y hacemos una cantidad de formas y argumentos de hombres cuando no entendemos que lo primero por sobre todas las cosas es Dios, y Dios es el que va a ir ordenando. Esto es algo que ojalá entiendas o podamos entender. Dios va a ir ordenando cada cosa en su lugar, porque Dios es el que creó la familia, Dios es el que nos da el trabajo, Dios es el que creó la iglesia, el que la instituyó, y Dios es el que nos hace el llamado, por ejemplo, acá a predicar. Dios es el que hace el llamado a sus hijos a servir dentro de su iglesia, a ser parte, mejor dicho, no de su iglesia, a ser parte de su iglesia, y Dios es el que nos llama y nos dice, tú tienes esta responsabilidad. Todo va conjunto. Dios es el que va a ir ordenando, pero cuando empezamos a hacer una escala jerárquica
y ponemos las cosas de Dios en el último lugar, no estamos entendiendo lo que Dios quiere de esta nueva vida que nos ha dado. No nos ha dado una nueva vida para seguir viviéndola igual, y hacemos un cachito para la religión. Así muchos lo piensan. O sea, pues, sí, ya soy cristiano, sigo viviendo igual, me sigo afanando por mi trabajo, me sigo afanando por las cosas, sigo todo lo que uno a veces antes de ser cristiano pensaba y seguir viviendo igual, y le añado un nuevo apartado, religión o cristianismo, como tú lo quieras poner. Entonces, al entender esto, esta forma enfática que utiliza el apóstol Pablo hacia Timoteo, que si bien Timoteo no era un ministro de Dios, pero antes de ser un ministro de Dios era un cristiano y un creyente, y entendiendo las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que encomienda a sus hijos a predicar el Evangelio, que encomienda a todos los hijos de Dios a predicar el Evangelio, mejor dicho, todos somos llamados como cristianos. Todos somos llamados y todos debemos de entender este llamamiento en la voluntad de Dios. Es un llamamiento general, pero que a cada uno lo hace en particular. Cada quien tiene un llamado específico, cada quien tiene una tarea específica, pero todos al final somos llamados a lo mismo, a predicar el Evangelio. Aún como joven tú eres llamado a predicar el Evangelio, y es Dios mismo hablándote, llamándote, como lo hizo el apóstol Pablo a ese Timoteo, delante de su presencia, como con una connotación de estar testificando bajo juramento, bajo un jurado, viéndote bajo testigos. ¿Y cuál era este llamado, este encarecimiento que dice aquí? Bueno, hay tres aspectos de este llamado, de este desafío que hoy vamos a estudiar, ¿no? Primero vamos a ver cuál es la naturaleza de este llamado, lo que Pablo le está encomendando a Timoteo y nos está encomendando a todos por parte de Dios. ¿Cuál es la base de este desafío, de este llamado? ¿Cuáles son los argumentos sobre los cuales está fundamentado este encargo? Y el último es cómo es que lo vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar. Y empezamos. Dice que prediques la palabra. ¿Ok? Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Y después redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Y al final también muestra una ilustración tomada de la misma persona, del apóstol Pablo, poniéndose él como ejemplo de lo que él había hecho y de lo que Timoteo debía de seguir. Lo primero es predica la palabra. Esta es la esencia del encargo. En esta frase se muestra a qué lo está llamando. No lo está llamando a múltiples situaciones que a veces hace la gente en el nombre de Dios y que Dios no le ha llamado. Le está diciendo en primer lugar, en primera instancia, lo más importante, está haciendo un llamado inmediato a que él predique, comunique la palabra. Y esto habla de una exposición hablada, porque a veces nos llegamos a confundir, ¿no? Ciertamente, porque luego hay unos que andan ahí hablando y a veces ni siquiera es la misma palabra de Dios, sino ciertas cosas que parecen de Dios, pero no viven nada. Y por eso a veces se da el énfasis, no, oye, antes que hablar, pues vive, ¿no? Sí, yo podría decir, no, es que tienen que las dos juntas, ¿no? Yo no puedo actuar como cristiano, pero no decir que soy cristiano y no hablar las palabras de Dios. Al igual que yo no puedo estar hablando las palabras de Dios, pregonar a los cuatro vientos que soy cristiano y no vivir como creyente. Lo correcto sería que ambas estuvieran. Porque hay personas que pueden vivir de una forma
correcta, agradable a Dios, son creyentes, pero nunca lo manifiestan, nunca lo dicen, nunca lo hablan. Y no es de que tú vayas y a todo mundo le saques la Biblia y le empieces a hablar, le empieces a citar los textos literalmente, sino todo lo que tú has recibido de esa palabra de Dios. Está hablando cuando habla la palabra, claramente está hablando, está haciendo referencia a la doctrina que había escuchado el joven Timoteo, que nosotros hoy pudiéramos resumir que es el Nuevo Testamento, pero también a lo que había sido enseñado en la ley y en el Antiguo Testamento, es decir, a todo el consejo de Dios por sobre toda circunstancia, por sobre todo pensamiento, por sobre todas las cosas. Y le está diciendo, no solamente la vivas, esto es algo bien importante. Dice, él debía de predicar esta palabra. El mismo debe hablar lo que Dios ya ha hablado. Cada uno de nosotros debemos hablar lo que Dios ha hablado. Es decir, nuestra responsabilidad no solamente se limita a escuchar, a creer, a obedecer, tampoco nada más a guardarla de cosas falsas, o no nada más es sufrir por ella y continuar por ella. Se nos llama, así como se le estaba llamando a Timoteo, ahora se debe de predicar a otros, se debe de hablar a otros, que las buenas nuevas de salvación a los pecadores se debe proclamar como un heraldo, ¿sí? Como así como en esta imagen que tenemos algunos, ¿no? De cómo alguien se paraba en medio de la plaza y alzaba la voz y empezaba a predicar con toda confianza, con toda firmeza, con todo amor, con toda misericordia y hablando la justicia de Dios sin temor. Eso es a lo que está haciendo este llamado. Debemos de levantar la voz sin temor, confiando en Dios, confiando en que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo debe de ser esto. Dice que debe de ser una proclamación urgente. Lo dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Este verbo instar habla de urgencia, de algo que es ya. Significa literalmente estar presente y por ende estar preparado o estar alistado, estar listo. No solo se refiere a estar alerta y estar despierto, sino se refiere a una insistencia y una urgencia. No podemos pensar que a las personas a veces que están a nuestro alrededor, mañana, pasado, en un mes, en un año, y ya van pasando los años, van pasando los meses, va pasando el tiempo, y las personas cercanas, las personas que tenemos a nuestro alrededor, que sabemos que no son creyentes, que necesitan el consejo de Dios, que necesitan la palabra de Dios, y lo vamos dejando y lo vamos postergando y postergando, que porque no es un buen tiempo, porque no es un buen momento, que porque no sé, porque no sé cómo, porque me da pena. No, aquí es una situación de urgencia, de estar presente, es una constancia, de una insistencia, no una insistencia, ahorita vamos a aclarar eso, que transgreda tal vez a las otras personas, sino en una urgencia que debe de estar en el corazón del creyente, de decir, estas personas necesitan el consejo de Dios. No podemos perder el sentido de la urgencia. No, es que yo tengo que hablar, predicar y predicar y todo el tiempo, y ya las personas a veces te dicen, es que ya no me hables, ya no me digas y tú estás ahí duro. No, sino habla de una consistencia en el corazón, de entender que las personas que mueren sin Cristo no van a tener parte con Dios en la eternidad. Y esto te va a mantener presente.
y tú vas a buscar en la sabiduría de Dios, en la ayuda de Dios, cómo estar predicando constantemente, con urgencia, la palabra de Dios. Es decir, tú estás entendiendo que eres responsable de un asunto de vida o muerte. Cuando decimos es que es algo de vida o muerte, lo entiende una persona natural, dice es que no lo puedo dejar para mañana, para la otra ocasión, para... No, le das te da un sentido de responsabilidad, de urgencia, donde vas a entender que es a tiempo y fuera de tiempo. Es urgente que la gente conozca, escuche este mensaje, el llamado al arrepentimiento. No podemos tratar los temas de Dios quitándole importancia o con una fría indiferencia y ante las personas decir, bueno, pues es que ya mañana no quiere escuchar. No, en nuestro corazón siempre debe de estar: Dios me ha llamado a predicar y yo sé que esas personas necesitan el consejo de Dios. No necesitan, eso también, ¿sabes a qué te llama este sentido de urgencia? Entender que no puedes utilizar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Que a veces es mejor ser como serio en esto, que es que hoy en nuestro tiempo todo tiene que sonar padre, no tiene que sonar atractivo, tiene que sonar llamativo. Por ejemplo, yo veo a muchos que le enseñan a los jóvenes y siempre buscan, ¿no? A veces parecen más cómicos, iba a decir otra palabra, ¿no? Pero para que no se malentienda, a veces parece que están más en un talk show o están en un stand-up o algo así, parecen más que vienen a entretenerte y a ver si en ese entretenerte dices, ay, no, pues es que yo creo que Dios es buena onda. Pero la gente que es llamada y tú eres llamado, no puedes estar jugando con esto. Y no estamos diciendo acá que entonces tienes que ser una persona áspera y dura, no, sino, lo repito, en el sentido de la urgencia. Y tú le tienes que hablar a esa gente con esa urgencia. Esto es predicar urgentemente, a tiempo y fuera de tiempo. No debe de tomarse esto como un permiso para proceder de una forma insensible, irresponsable y desconsiderada, como a veces llega a suceder con algunos cristianos que dicen, es que Dios me llamó a predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y actúan en imprudencia y actúan en insensibilidad, en desconsideración, porque no tenemos derecho de invadir la vida privada de otros o de entrometernos en los asuntos privados de ninguna manera, pero lo que sí es que vamos a estar con eso en el corazón, de que debemos de estar predicando en todo tiempo, es decir, a tiempo y fuera de tiempo es como un llamado al predicador a dejar la flojera y la negligencia, de dejar pasar las cosas, de decir, no, es que imagínate, a veces te empiezan a dar una responsabilidad en la iglesia, no sé, tal vez tienes que ir a dar clase a los niños y dices, no, es que la verdad estoy muy cansado y no me siento bien, no voy a llamar y no voy a ir. O tal vez, escuchaste un mensaje como este y dijiste, no, es que yo ya entendí que tengo que predicarle a mis amigos, a mis compañeros, a quien tú tengas, ¿no? Y tal vez inmediatamente le agarras el teléfono y le mandas un mensaje, oye, ¿sabes qué? Es que quiero verte en la semana, quiero verte mañana, vamos por un café, o ven a mi casa, o voy a tu casa, tengo algo que hablarte, ¿no? Y ya, no sé, le dices, te veo en 3 días. Y pasados los días empiezan a venir las situaciones, los problemas, las cosas cotidianas de la vida que a todos se nos presentan, a unos más, a unos menos, pero Dios tiene el control de ello, ¿no? Y ya llegando el mero día dices, ay, no, es que ayer me desvelé, no, yo creo que lo voy a marcar o le voy a mandar un mensaje y lo voy a pasar a la siguiente semana. Y así lo vas postergando y llega un momento que nunca hablaste con él.
A eso está refiriéndose cuando le dice a Timoteo a tiempo y fuera de tiempo, no hacer cosas desconsideradas o insensibles, que muchas veces, que a veces hasta salen los noticieros de estos cristianos que malinterpretan esto y hacen cosas en el nombre de Dios que no son correctas. Entonces esto nos lleva a que debe de ser una proclamación adecuada. Por eso dice, anuncia la palabra y tú debes en este instar a tiempo y fuera de tiempo, anunciando el mensaje de Dios, debes de redarguir, debes de reprender y debes de exhortar. Habla de tres formas distintas, porque recuerda, la palabra de Dios es provechosa en todo momento, en todo tiempo, pero tiene una variedad de ministerios, tiene una variedad de aplicaciones y una variedad de funciones que le da a cada persona lo que necesita en ese momento, y tú tienes que aprender a ser sensible a esto para proclamarla de una forma adecuada a las personas en diferentes situaciones. Y el predicador debe de recordar esto y hacer uso de esto. Decir, tiene que utilizar argumentos, reprensiones, y van enfocadas en tres aspectos, ¿no? El intelectual, el moral y el emocional. Porque hay personas que viven atormentadas por dudas y necesitan ser convencidas por argumentos de Dios. Otros han caído, se han equivocado, se han desviado y ellos necesitan ser reprendidos. Y hay otros que son acosados constantemente por temores o por situaciones que les vienen a sus vidas y los bajan. Y esas personas necesitan ser animadas, necesitan ser consoladas, necesitan ser afirmadas y levantadas nuevamente. La palabra de Dios va a hacer todo eso en las personas, pero aquí debemos de hacerlo adecuadamente. Es decir, al caído, al que está en desánimo, no voy a llegar a reprenderlo. Muchas veces hacemos eso y estamos equivocados. Como diciendo, no se vale que estés caído. Ay, ¿que tú nunca lo has estado? Claro, ¿no? A veces hay alguien que está con el ánimo abajo, por así decirlo, y tú le empiezas a hablar, llega un momento en que ya la persona lo empieza a utilizar como una excusa. Bueno, y si necesitaría otro tipo, ahí tal vez necesitaría una exhortación o redarguirlo a su fe, ¿no? Pero de primer momento tenemos que ser cuidadosos, qué es lo que la persona necesita, ¿no? Necesita ser convencida, necesita ser redarguida, necesita ser reprendida por lo que está haciendo, necesita ser exhortada, necesita ser levantada, necesita ser animada, no con buenos deseos, con el mensaje de Dios. Necesita ser reprendida con el mensaje de Dios, necesita ser redarguida con el mensaje de Dios, y debemos de aprender a aplicarlo de la forma adecuada y correcta. El siguiente debe de ser una proclamación paciente. Si bien tenemos el sentido de urgencia, de estar constantemente, de anhelar que las almas respondan a la palabra de Dios, de estar predicando, debemos de hacerlo con toda paciencia. No debemos de echar mano en ningún momento de técnicas de persuasión humana ni de procurar forzar una decisión. No, es que, a ver, y lo llevas, haz la oración, ya. No debemos echar mano de estas técnicas humanas. Debemos de predicar la palabra entendiendo que los resultados de esta proclamación son obra del Espíritu Santo y nosotros debemos de esperar pacientemente a que Él haga su obra. Debemos de ser pacientes también con nuestro comportamiento. Recuerda lo que dice que hemos leído: el siervo del Señor debe de ser amable para con todos, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Sí? Es decir, es con urgencia el estar predicando el mensaje, pero eso no significa en un momento que debemos de proceder bruscamente o impacientemente, utilizar técnicas de presión o de persuasión humana que van a hacer una obra en el corazón que no es de Dios, sino es de los hombres, y se va a caer.
Y ya por último tiene que ser una proclamación inteligente. No solo hemos de predicar la palabra, sino también debemos de enseñarla. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. ¿Sí? Es decir, debemos de prepararnos, debemos de estar familiarizados, con las palabras. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, vamos y proclamamos el Evangelio en un llamado de arrepentimiento al incrédulo para que crea. Pero después ya al que creyó no vamos y vamos en ese mismo sentir, sino vamos ya después a una instrucción moral, una instrucción ética a los convertidos. Y vamos entendiendo, está la palabra de Dios, ¿sí? Pero tenemos que usarla de una forma inteligente, proclamarla inteligentemente, es decir, de una forma siendo preparado. No nada más es llegar y empezar a soltar versículos por versículos, versículos. Te puedo llenar aquí 3 horas de versículos. Pero debemos de estar preparados, debemos de estar guiados por Dios, debemos de estar instruidos por Dios para poder aplicar esa palabra de la forma correcta. Al no creyente lo tengo que llamar al arrepentimiento, al creyente tengo que llamarlo a la madurez espiritual, tengo que llamarlo a la santidad, tengo que llamarlo al carácter cristiano, tengo que impartir la sabiduría que primeramente Dios me está impartiendo y voy proclamando inteligentemente el mensaje. Esto es bien importante porque a veces utilizamos la palabra de Dios que no entendemos. Y es esencial, por ejemplo, en el ministerio pastoral, un ministerio de enseñanza, donde las personas van teniendo una aptitud para enseñar. Y claro, ¿no? Esto no viene solamente de la obra humana, ¿no? No nada más estoy diciendo, ay, esfuérzate y dedícate y estudia. No, claro que no, esto es lo que Dios va haciendo en el corazón, pero es cuando una persona está siendo diligente a la palabra de Dios y Dios le va dando esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia. Sí, y vamos viendo cómo podemos aplicar el mensaje de Dios para bendición de la vida de las personas, cómo podemos aplicarlo correctamente, y es una proclamación inteligente del mensaje. Debemos de predicar la palabra, anunciar el mensaje dado por Dios de forma precisa, hacerlo con un enfoque de urgencia, aplicarla pertinentemente y ser paciente en nuestros modales e inteligentes en su presentación. Es una tarea ardua, es una tarea que evidentemente no vamos a lograr sin Dios, pero es una tarea también a la que Dios nos ha llamado y Él espera la respuesta de cada uno de nosotros. Y no digas, joven, es que estoy joven y por eso voy a esperar más tiempo. Ese es el error más grande que puedes cometer. Estás joven, inicia ya, para que pasados los años veas la obra de Dios en tu vida, porque si no estás desperdiciando el tiempo que Dios te está dando. Y hoy nuevamente Dios nos ha mostrado que quién puede decir que mañana va a despertar. Solo Dios sabe. Entonces utilicemos los días que Dios nos da para gloria de Él en una vida de servicio y agradecimiento a nuestro Dios. Bueno, jóvenes, vamos a continuar, si Dios nos lo permite, las siguientes clases, las siguientes semanas. Medita en esto, Dios los guarde, Dios los bendiga. Y cualquier cosa, pues estamos ahí en la iglesia. Recuerden, los pastores, los líderes de la iglesia, estamos para ustedes, estamos para servirle, así como primeramente estamos para nuestro Dios. Dios los guarde.